Estaba contando que había un grupo de gente en Teberga que estaba interesada en hacer campaña, que se tenía que apuntar, y contaba lo difícil que resultaba incluso a veces hasta inscribirse, porque decía, en la página de Podemos Asturias tú entras y claro, si no puedes poner dirección, ni piso, ni no sé qué, pues es como si no existieses, ¿no? Y eso me recordaba al libro de Delibes, El disputado voto del señor Cayo, ¿no? Esa historia en la que, pues en plena democracia, gente joven con mucha ilusión, peleando por la transición, va pueblo por pueblo haciendo campaña, pues claro, a los pueblos tienes que ir pidiendo voto por voto, que era lo que contaba él precisamente, que la dificultad en Teberga es que tú tienes que ir pidiendo el voto uno a uno, no es una cuestión que tú puedas lanzar una consigna y ya está, y que la coja, no, aquí hay que dar la cara, y en el mundo rural hay que explicar persona por persona lo que estamos haciendo, como los protagonistas de la película. Y eso me recordaba una cosa que me pasó el otro día, iba caminando por la calle y se me acercó un chico que estaba, yo entiendo que con su pareja y con un crío, y me paró y me dice, tú no te acordarás, pero cuando estabas en la Plaza de la Escandalera con el megáfono, cuando estábamos con el tema del Liberbank, alguien se te acercó y te dijo, es una pena que lo que estás diciendo solo se escuche con un megáfono así de cutre. Decía, esto que estás contando es verdad y debería escucharlo más gente. Este hombre, que era precisamente el que me lo dijo, ahora mismo él era trabajador del Liberbank, en aquel momento no me lo dijo, ahora mismo está trabajando en Madrid, se tuvo que desplazar fruto de las medidas del ERE, y me decía que estaba muy orgulloso de lo que estábamos haciendo, que él no pensaba que hubiésemos sido capaces de llegar a poder decirle a Manuel Menéndez pues justo lo que había sucedido, ¿no? Y que era un orgullo para él el que se viese eso en la televisión y que se hablase de eso en una comparecencia, un tipo que durante 30 años no había tenido que dar explicaciones. Y yo le decía que el mérito no era haber conseguido entrar en el Parlamento y que se viese simplemente por la televisión, sino que esa grabación, que de otra manera hubiese quedado pues, en una comisión de tantas, hubiese sido compartida por tantísima gente en sus muros de Facebook y contaran tantísimas conversaciones, en tantas que incluso un trabajador que ahora estaba desplazado en Madrid se hubiese podido enterar, ¿no? Pues precisamente para no asumir que hay mucha gente que está aburrida de hablar de las elecciones, que no quiere hablar de política, que esto de repetir las elecciones es un rollo, que es el discurso que se trata de instalar, precisamente con encuentros como este, lo que venimos demostrando es que justo lo contrario, que si hay alguien que no está cansado de hablar de política, son quienes necesitan resolver los problemas. Y entre ellas estamos nosotras y nosotros. Y por eso somos capaces de seguir explicando uno a uno, a las veces que haga falta, incluso al señor Cayo, qué es lo que queremos hacer. Y hay que asumir que muchísima gente, especialmente en el mundo rural, no nos ha escuchado seguramente ni una sola vez. Ni una sola vez. O sea, pensamos que llevamos muchos procesos, que van 2 años casi de campaña continua, no solo de campaña electoral, pero sí de campaña continua de recorrer todos los sitios. Bueno, pues seguro que todavía hay muchas personas en Asturias que no nos han escuchado ni una sola vez. Hay más de 330.000 personas que se abstuvieron en las elecciones. Y en las elecciones no son todo ni mucho menos. Las elecciones son simplemente la punta del iceberg de lo que es la participación ciudadana, de la participación política. En un país en el que mucha gente sigue pensando que la única forma de participar es cuando le dejan la oportunidad de votar una vez cada 4 años. Pues ese es el reto que tenemos ahora y el sentido que tenía la asamblea.